Me llamo Pierre Murray y soy arqueólogo. Llevo más de 20 años dedicándome a desenterrar los misterios del pasado, pero nunca había encontrado nada como lo que descubrimos en el desierto del Sáhara. Me especialicé en culturas antiguas y a lo largo de mi carrera, he recorrido el mundo en busca de vestigios de civilizaciones olvidadas. He desenterrado templos mayas en la jungla guatemalteca y tumbas egipcias en el Valle de los Reyes, pero nada me había preparado para lo que nos esperaba en ese vasto océano de arena. Habíamos recibido noticias de una anomalía detectada por satélites en una región remota del Sáhara. Las imágenes mostraban una estructura geométrica enterrada profundamente bajo la arena. La promesa de un descubrimiento sin precedentes era demasiado tentadora para ignorarla. Mi equipo estaba compuesto por personas excepcionales, cada uno con habilidades únicas y una historia que los impulsaba a buscar respuestas en el desierto del Sáhara. Conocía a cada uno de ellos desde hacía años y sabía que podía contar con su profesionalidad y dedicación. Sin ellos, nuestra misión hubiera sido imposible. Rocío Zapata era nuestra paleógrafa. Tenía apenas 29 años, pero ya se había ganado una reputación como una de las mejores en su campo. Su capacidad para descifrar lenguajes antiguos y su pasión por los enigmas históricos eran insuperables. Nos conocimos en una excavación en Grecia, donde desenterramos una serie de tablillas de arcilla que resultaron ser textos minoicos. Mientras otros arqueólogos se devanaban los sesos tratando de descifrarlos, ella había resuelto el código en cuestión de semanas. Su brillantez era evidente, pero lo que más admiraba de ella era su incansable determinación. Había crecido en una familia de historiadores y desde pequeña había estado rodeada de libros y documentos antiguos. Sin embargo, su interés en los lenguajes codificados surgió a raíz de un misterioso diario encontrado en el ático de su abuela, escrito en un idioma desconocido que Rocío juró descifrar. Esta búsqueda personal la llevó a convertirse en la experta que era. El Dr. Rayaan Khan, mi amigo y colega, era un experto arqueólogo. Su conocimiento sobre civilizaciones desaparecidas y su habilidad para interpretar objetos y escritos antiguos eran invaluables. Nos conocimos en la universidad, donde ambos estudiábamos arqueología. Compartíamos la misma pasión por desenterrar secretos ocultos y pronto nos convertimos en compañeros de investigación. Él tenía una personalidad tranquila y analítica, siempre dispuesto a escuchar y reflexionar antes de actuar. Había crecido en una familia de académicos en la India y desde pequeño había estado fascinado por las historias de las civilizaciones que habían florecido y desaparecido en el subcontinente. Su abuela le contaba historias sobre templos perdidos y tesoros escondidos y esas narraciones despertaron en él un deseo ardiente de descubrir la verdad detrás de las leyendas. A lo largo de los años, Rayaan había participado en numerosas expediciones alrededor del mundo, siempre buscando esa pieza clave que arrojará luz sobre el pasado. Luis Ortega, nuestro técnico de campo, era un hombre práctico y lleno de recursos que mantenía todo en funcionamiento. Su habilidad para manejar equipos y resolver problemas técnicos era esencial en una expedición de esta magnitud. Luis tenía una personalidad jovial y un sentido del humor que siempre lograba levantar el ánimo del equipo, incluso en los momentos más difíciles. Nos conocimos durante una excavación en Perú, donde su conocimiento de ingeniería y tecnología nos salvó de innumerables problemas logísticos. Había crecido en un pequeño pueblo en España, donde siempre estaba arreglando cosas y construyendo aparatos desde pequeño. Su amor por la mecánica y la electrónica lo llevó a estudiar ingeniería, pero su pasión por la historia lo empujó hacia el campo de la arqueología. Había trabajado en lugares arqueológicos en todo el mundo, siempre buscando nuevas formas de aplicar la tecnología moderna para desenterrar los secretos del pasado. Cada uno tenía una razón personal para estar aquí, en el desierto del Sáhara, enfrentándonos a los peligros y desafíos que presentaba la expedición. Para Rocío, era la búsqueda de respuestas a los misterios que la habían fascinado desde pequeña. Para Rayaan, era el deseo de descubrir y preservar la historia de las civilizaciones antiguas, mientras que para Luis, era la oportunidad de aplicar sus habilidades técnicas en un campo que amaba y contribuir al avance del conocimiento humano. Nos unía la pasión por desentrañar los misterios del pasado, una pasión que nos impulsaba a seguir adelante a pesar de las dificultades. Intuíamos que estábamos a punto de hacer un descubrimiento sin precedentes y esa emoción nos mantenía motivados. Mientras nos preparábamos para adentrarnos en la pirámide invertida,
sabía que no podría haber pedido un grupo mejor de personas para acompañarme en esta aventura. Estábamos listos para desenterrar los secretos que yacían bajo toneladas de arena y enfrentarnos a cualquier cosa que encontráramos en el camino. El viaje hasta el lugar de excavación fue agotador. Atravesar el desierto del Sáhara no fue tarea fácil. El calor abrasador durante el día y el frío intenso por la noche hicieron mella en nuestro ánimo y resistencia. Cada mañana, nos levantábamos antes del amanecer intentando aprovechar las horas más frescas para avanzar. Los vehículos todoterreno que utilizábamos eran robustos, pero incluso ellos parecían quejarse bajo el peso de las provisiones y el equipo pesado que llevábamos. Después de días de lucha contra las tormentas de arena y la naturaleza implacable del desierto, finalmente llegamos a las coordenadas. Lo primero que notamos fue el silencio. Un silencio profundo, que envolvía la vasta extensión de arena. Allí, justo donde los satélites habían indicado, apenas asomaba bajo la superficie una pequeña parte de la pirámide invertida. Aunque solo una fracción de su estructura era visible, su presencia era imponente y misteriosa. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando el desafío que teníamos ante nosotros. Era una tarea titánica y todos lo sabíamos. Sin embargo, la emoción y la adrenalina del descubrimiento nos impulsaban a seguir adelante. Decidimos establecer nuestro campamento cerca de la zona de excavación, a una distancia prudente para evitar posibles deslizamientos de arena. Montamos nuestras tiendas y comenzamos a descargar los equipos. Luis se encargó de montar el generador y conectar los dispositivos de comunicación. La tecnología avanzada que llevábamos con nosotros sería crucial para documentar y analizar nuestros hallazgos. Los demás nos pusimos a trabajar de inmediato, revisando las notas y mapas que habíamos traído, planificando los próximos pasos de la excavación. Comenzamos a trabajar con energía, utilizando equipos de excavación de última tecnología. Ortega había traído un dron equipado con cámaras de alta resolución, que nos permitió obtener una vista aérea del lugar y planificar nuestra estrategia. Las imágenes mostraban la silueta enterrada de la pirámide, revelando su forma con una claridad impresionante. A medida que el dron sobrevolaba la zona, todos nos quedamos boquiabiertos, maravillados por la magnitud del descubrimiento que estábamos a punto de desenterrar. Esto no solo aumentó nuestra emoción, sino que también nos hizo conscientes de la enorme cantidad de trabajo que nos esperaba. Las primeras paladas de arena removida fueron ceremoniales. Todos fuimos turnándonos, sintiendo el peso del momento. Con cada capa de arena que quitábamos, la estructura comenzaba a revelarse un poco más. El sol del desierto brillaba intensamente y el sudor empapaba nuestras ropas, pero nada podía disminuir nuestro entusiasmo. Estábamos emocionados y podíamos sentir la tensión en el aire mientras nos acercábamos más y más a desvelar los secretos de la pirámide. Durante las primeras semanas, nuestra rutina se estableció rápidamente. Nos levantábamos antes del amanecer, desayunábamos juntos y luego nos dirigíamos al lugar de excavación. Trabajábamos incansablemente durante el día, deteniéndonos solo para breves descansos y comidas ligeras. Las noches eran para descansar y revisar los hallazgos del día. Rocío trabajaba hasta altas horas de la noche, estudiando los jeroglíficos y símbolos que comenzábamos a descubrir en las paredes de la pirámide. Rayán pasaba horas analizando fragmentos de cerámica y otros hallazgos, tratando de situar la pirámide en un contexto histórico. A medida que desenterrábamos más de la estructura, la magnitud de nuestra tarea se hacía cada vez más evidente. Las paredes de la pirámide eran imponentes, hechas de un material que no logramos identificar de inmediato. Estaban cubiertas de jeroglíficos y símbolos desconocidos. «Es increíble», dijo Zapata llena de asombro, «estos jeroglíficos son completamente diferentes a cualquier cosa que haya visto antes. Es como si fueran una mezcla de varias lenguas antiguas». Estaba en su elemento, tomando fotografías y anotaciones, intentando descifrar los significados ocultos en esos antiguos escritos. Rayán se unió a ella, su rostro iluminado por la curiosidad. «Este es un hallazgo sin precedentes», comentó mientras examinaba los símbolos. «Si logramos descifrar estos jeroglíficos, podríamos estar ante una civilización desconocida hasta ahora». Estaba maravillado por la ingeniería que permitía a la pirámide mantenerse intacta después de milenios enterrada bajo la arena.
Mientras Khan estaba fascinado con la precisión y el detalle de la construcción, Luis, por su parte, seguía asegurándose de que todo funcionara correctamente. Mantenía el equipo en perfecto estado y siempre estaba listo para resolver cualquier problema técnico que surgiera. Cada día nos acercábamos más a desvelar el misterio y con cada descubrimiento, la emoción crecía. Sin embargo, también comenzaba a surgir una sensación de inquietud. Había algo en la atmósfera del lugar que nos ponía nerviosos. No era solo el aislamiento o la dureza del desierto, era como si la pirámide misma fuera una presencia inquietante, una advertencia silenciosa que no podíamos ignorar. Una noche, después de un día especialmente agotador, nos reunimos alrededor del fuego. El cielo del desierto estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Compartimos historias y risas, intentando aliviar la tensión acumulada. Pero incluso en esos momentos de camaradería, podía ver en los ojos de mis compañeros la misma mezcla de emoción y preocupación que sentía yo. Sabíamos que estábamos en el umbral de algo grande. Después de semanas de trabajo incansable bajo el implacable sol del desierto, finalmente encontramos lo que habíamos estado buscando, la entrada a la pirámide. Había sido una labor titánica, removiendo toneladas de arena y enfrentándonos a las inclemencias del tiempo, pero la emoción de estar a punto de desvelar un misterio milenario nos mantenía motivados. La entrada era imponente, una gran puerta de piedra que se erguía majestuosa y misteriosa ante nosotros. Su superficie estaba cubierta de jeroglíficos y símbolos tallados con una precisión y detalle que solo una civilización avanzada podría haber logrado. Mientras nos acercábamos a la puerta, la emoción y la curiosidad se mezclaban con una creciente sensación de miedo. Rocío se acercó primero, con su libreta y linterna en la mano. Los demás preparamos el equipo para documentar cada detalle de nuestro hallazgo. Ortega se aseguró de que las cámaras estuvieran listas y los focos correctamente posicionados para iluminar la entrada. Queríamos captar cada momento de este descubrimiento histórico. La atmósfera dentro de la pirámide era sofocante por el aire denso y pesado. A medida que descendíamos por los niveles de la pirámide, la oscuridad parecía envolvernos, creando un manto de inquietud que se intensificaba con cada paso. Los corredores se ramificaban en múltiples direcciones, llevando a diversas salas que aguardaban silenciosas, repletas de tesoros olvidados y objetos antiguos. La primera de estas salas que exploramos estaba llena de objetos ceremoniales. Había máscaras laboriosamente talladas, joyas de oro y piedras preciosas y estatuillas que representaban deidades desconocidas. Rayaan fue el primero en percatarse de la importancia de estos hallazgos. «Mirad esto», dijo mientras levantaba una estatuilla de una figura alada tallada con una precisión asombrosa. La calidad de la artesanía sugiere una civilización extremadamente avanzada. Esta no es una pirámide común. Mientras explorábamos más a fondo, Rocío continuaba descifrando los jeroglíficos que cubrían las paredes de la sala. «Hay algo aquí que no encaja», murmuró con los ojos fijos en una sección de símbolos particularmente compleja. «Estos jeroglíficos parecen contar una historia diferente a las de otras civilizaciones que hemos estudiado». Fue en una sala más profunda donde Rayaan hizo el descubrimiento que cambiaría por completo nuestra comprensión de lo que habíamos desenterrado. En el centro de la sala había un pedestal de piedra, y sobre él, un conjunto de tablillas de arcilla talladas en egipcio antiguo cuidadosamente dispuestas. Se inclinó para examinarlas. «Estos textos son increíblemente detallados», dijo, su voz cargada de asombro y preocupación. «Hablan de una criatura llamada el Devorador de Almas. Según estos textos, esta criatura fue atrapada aquí por una civilización hace milenios». Nos acercamos para escuchar mejor mientras él leía en voz alta las inscripciones. Las tablillas describían una época de caos y destrucción, provocada por una entidad de inmenso poder y maldad. La criatura, según los textos, se alimentaba de las almas de los vivos, sumiendo al mundo en una oscuridad eterna. La civilización que logró capturarla dedicó todos sus recursos y conocimientos a construir la pirámide invertida como una prisión eterna para contener al devorador de almas. El miedo comenzó a instalarse en nuestras mentes. Las advertencias en los jeroglíficos y las descripciones en las tablillas eran demasiado específicas y detalladas para ser simples mitos o supersticiones. Sentimos una creciente sensación de peligro, como si estuviéramos despertando algo que debería haber permanecido dormido para siempre. Rocío,
que siempre había sido la más racional del grupo, parecía especialmente afectada. Si estos textos son ciertos, dijo con voz temblorosa, entonces estamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión. Algo que no podemos controlar. Luis, siempre práctico y con los pies en la tierra, intentó calmar nuestros miedos. Podrían ser simplemente historias para asustar a los saqueadores, dijo, aunque su tono carecía de la convicción habitual. Continuamos explorando, pero la atmósfera había cambiado drásticamente. Cada hallazgo nuevo, cada inscripción descifrada, parecía confirmar las inquietantes advertencias de las tablillas. En otra sala, encontramos más objetos, incluyendo un conjunto de herramientas de metal de una precisión que desafiaba las técnicas conocidas de la época. Las paredes de esa sala también estaban cubiertas de jeroglíficos, describiendo ritos y ceremonias destinados a mantener sellada la prisión de la criatura. Mientras avanzábamos por los niveles de la pirámide, la sensación de inquietud se intensificaba. Las sombras parecían alargarse y moverse por sí mismas y a menudo sentíamos como si algo o alguien nos estuviera observando desde las profundidades de la oscuridad. Una noche, mientras revisábamos nuestros hallazgos en el campamento, Rocío compartió una teoría inquietante. Creo que la pirámide fue construida no solo como una prisión, sino también como un mecanismo de advertencia, dijo mientras sus ojos reflejaban la luz del fuego. Cada jeroglífico, cada símbolo, parece estar diseñado para disuadir a cualquiera que intente liberar a la criatura. Es como si los constructores supieran que, algún día, alguien encontraría esta pirámide y trataría de desentrañar sus secretos. Rayán asintió, su rostro grave. Si eso es cierto, entonces debemos ser extremadamente cuidadosos. No podemos permitirnos el lujo de ignorar estas advertencias. Debemos proceder con el máximo respeto y precaución. La atmósfera dentro de la pirámide se volvía cada vez más opresiva. Habíamos avanzado a niveles cada vez más profundos, rodeados de jeroglíficos y objetos antiguos que parecían cobrar vida bajo la luz de nuestras linternas. La sensación de que algo nos observaba desde las sombras era constante, pero fue entonces cuando los fenómenos inexplicables comenzaron a manifestarse de manera evidente. Todo empezó con pequeños fallos en nuestros equipos. Los detectores de metales, cámaras y radios que habíamos llevado, de repente, comenzaron a funcionar mal. Los aparatos electrónicos se apagaban sin razón aparente y las baterías, que habíamos revisado meticulosamente, se agotaban en cuestión de minutos. Al principio, pensamos que era culpa de la humedad o el polvo acumulado en los dispositivos, pero pronto nos dimos cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Luis fue el primero en notar la magnitud del problema. Esto no tiene sentido, dijo frustrado mientras revisaba por enésima vez una cámara que se negaba a encender. Revisé este equipo antes de salir y todo estaba en perfecto estado. No hay explicación lógica para que todo falle al mismo tiempo. Intentamos mantener la calma y continuar con nuestro trabajo, pero cada vez estábamos más tensos. Los fallos técnicos se volvieron cada vez más frecuentes y graves. Las radios emitían estática o voces incomprensibles y las luces de nuestras linternas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes que parecían moverse solas. Pronto, los fenómenos extraños dejaron de ser meramente técnicos. Comenzamos a escuchar voces susurrantes en lenguas antiguas que parecían emerger de las profundidades de la pirámide. Eran apenas audibles, pero claramente presentes, y sus palabras incomprensibles llenaban el aire con una sensación de inquietud irracional. Más de una vez, me giré rápidamente, convencido de que alguien estaba de pie detrás de mí, solo para encontrarme cara a cara con la fría oscuridad. Los efectos psicológicos de estos fenómenos no tardaron en manifestarse. Comenzamos a tener visiones escalofriantes, imágenes fugaces de figuras y escenas de destrucción que se desvanecían tan rápidamente como aparecían. Una noche, mientras revisábamos nuestros hallazgos, Rocío soltó un grito. Corrió hacia nosotros, pálida y temblando. He visto algo, dijo en un susurro temeroso, había una figura, una sombra en la oscuridad. Parecía atravesarme con su mirada. Intentamos calmarla, asegurándole que debía haber sido una ilusión provocada por el cansancio, pero en el fondo sabíamos que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Todos habíamos comenzado a experimentar esas visiones, cada una más estremecedora que la anterior.
Era como si la pirámide estuviera jugando con nuestras mentes. Después de días de trabajo agotador y de enfrentar fenómenos inexplicables, finalmente llegamos a la cámara principal de la pirámide invertida. El descenso a través de los oscuros y estrechos corredores había sido una prueba de nuestra resistencia y determinación. La atmósfera se volvía más densa a medida que nos acercábamos. Sabíamos que estábamos a punto de enfrentarnos al corazón del misterio. La cámara principal se encontraba al final de un largo y angosto pasillo. Al entrar, nos encontramos con una sala enorme, mucho más grande que cualquier otra de las que habíamos visto hasta ese momento. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de jeroglíficos y frescos que brillaban débilmente bajo la luz de nuestras linternas. Estos jeroglíficos parecían más trabajados y detallados, como si estuvieran contando una historia de gran importancia. En el centro de la cámara, dominando la sala con su presencia imponente, se encontraba un sarcófago gigantesco. Estaba hecho de un material desconocido, un metal oscuro que reflejaba la luz en extraños patrones iridiscentes. La superficie del sarcófago estaba cubierta de grabados y símbolos que parecían emitir una advertencia constante. Nos acercamos cautelosamente, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo. Rocío se adelantó para examinar los jeroglíficos alrededor del sarcófago. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y miedo. «Esto es increíble», murmuró, «los jeroglíficos cuentan mucho más aquí. Parece que es la historia de la criatura que está sellada dentro». Rayaan se unió a ella. Juntos, comenzaron a descifrar los símbolos, sus voces llenando la cámara mientras leían las antiguas inscripciones. «Según estos textos», dijo Rayaan, «la criatura dentro de este sarcófago es el devorador de almas. Fue atrapada aquí hace milenios para proteger al mundo de su maldad». La advertencia era clara, la criatura dentro del sarcófago no debía ser despertada. Cada símbolo y cada palabra parecían gritar el mismo aviso desesperado. «De ser cierto», continuó Rocío, «estamos ante una prisión diseñada para contener a una entidad de inmenso poder y maldad». Nos quedamos en silencio, asimilando la gravedad de lo que habíamos descubierto. Estábamos parados frente a una entidad que, según los textos antiguos, tenía el poder de desatar el caos y la destrucción sobre el mundo. Las advertencias resonaban en nuestras mentes y el miedo se hacía cada vez más evidente. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Mientras intentábamos documentar los detalles del sarcófago, uno de nuestros equipos de iluminación se tambaleó y cayó, golpeando la superficie del sarcófago con un sonido seco. Todos nos quedamos paralizados, el corazón latiendo con fuerza. Un sonido bajo y profundo comenzó a emanar del sarcófago, un gemido metálico que resonaba en la cámara. Antes de que pudiéramos reaccionar, el sarcófago comenzó a abrirse lentamente a partir de la diminuta fractura que se había creado. Una línea de luz tenue apareció a lo largo de la tapa, expandiéndose gradualmente. Intentamos detener el proceso, pero era inútil. La fuerza que estaba abriendo el sarcófago era mucho más poderosa que nosotros. Nos vimos obligados a retroceder, observando con pánico cómo la tapa se deslizaba lentamente, revelando una oscuridad profunda en su interior. De ella emergió una niebla oscura y espesa, que comenzó a expandirse por la cámara. El aire se llenó de un olor fétido, metálico, y una sensación de frío intenso nos envolvió. Podíamos sentir la presencia de algo antiguo y maligno, algo que había estado esperando durante milenios para ser liberado. Una figura comenzó a materializarse en medio de la sala. Era alta y esbelta, con una forma que parecía humana pero que irradiaba una energía oscura y maligna. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, nos observaban con una intensidad que parecía atravesar nuestras almas. Sentimos un pánico abrumador, una sensación de desesperación que nos dejó paralizados. La entidad comenzó a moverse hacia nosotros y una voz profunda llenó la cámara. No era una voz humana, sino una mezcla de susurros y gruñidos que parecían emanar desde lo más profundo de la tierra. «He sido liberado», dijo la entidad, «y ahora el mundo pagará por su arrogancia». Intentamos retroceder, pero la oscura niebla nos rodeó, impidiéndonos escapar. Sentíamos como si nuestras fuerzas nos abandonaran, como si la entidad estuviera absorbiendo nuestra energía vital. Rocío cayó de rodillas, su rostro pálido y sus ojos llenos de pánico.
Rayaan y yo intentamos levantarla, pero apenas podíamos movernos. La entidad se detuvo frente a nosotros, observándonos con una expresión de desprecio. La humanidad será mi alimento, enunció, y vuestro mundo será consumido por la oscuridad. En ese momento, una chispa de resistencia se encendió en mi interior. Sabía que no podíamos permitir que esta criatura escapara y desatara su maldad sobre el mundo. Con todas mis fuerzas, levanté una de nuestras linternas y la arrojé hacia el sarcófago, esperando distraer a la entidad. La luz golpeó el sarcófago y la entidad se volvió, soltando un gruñido de furia. Aprovechando ese momento, logramos arrastrar a Rocío hacia la entrada de la cámara. La entidad intentó seguirnos, pero parecía estar limitada por la niebla que aún emanaba del sarcófago. No podemos dejar que escape, aseveró Rayaan, su voz llena de determinación. Debemos reparar y cerrar el sarcófago de alguna manera. Con un esfuerzo supremo, logramos llegar a la entrada de la cámara. Luis, que había escuchado el ruido y había venido a ayudarnos, nos esperaba allí, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué demonios ha pasado?, preguntó asustado al ver lo que había detrás de nosotros, pero no había tiempo para explicaciones. Tenemos que cerrar el sarcófago, le contesté apresuradamente, o esa cosa destruirá todo a su paso. Asintió, dejando a Rocío a salvo, juntos nos apresuramos a regresar a la cámara. La entidad seguía allí, luchando por liberarse de la niebla que la mantenía atrapada. Con una determinación renovada, utilizamos todas nuestras fuerzas para empujar la tapa del sarcófago de vuelta a su sitio. Fue un proceso lento y arduo, pero finalmente logramos cerrarla. Después de cerrar el sarcófago, creímos que habíamos contenido a la criatura. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la angustia apenas comenzaba. El ente que habíamos liberado comenzó a corromper la pirámide y nuestras mentes de una manera engañosa y estremecedora. Todo empezó con pequeños cambios. Las paredes de la pirámide, antes inertes, empezaron a vibrar ligeramente, emitiendo un bajo murmullo que parecía provenir de todos lados a la vez. Los jeroglíficos que tanto habíamos estudiado comenzaron a brillar con una luz tenue y antinatural, como si estuvieran cargados de energía oscura. El aire dentro de la pirámide se volvió excesivamente denso, dificultando la respiración y creando una sensación de opresión constante. Fue entonces cuando la influencia de la criatura comenzó a manifestarse en nosotros. Empezamos a tener pensamientos oscuros, paranoicos, que no podíamos explicar. Los susurros en lenguas antiguas se hicieron más frecuentes y claros, como si intentaran comunicarse directamente con nuestras mentes. Sentíamos su presencia, una sombra constante que acechaba nuestros pensamientos, alimentándose de nuestros miedos y dudas. El primero en sucumbir fue Rayaan. Siempre había sido el más racional y calmado de nosotros, pero comenzó a mostrar signos de comportamiento errático. Mientras revisábamos nuestros equipos, lo encontré murmullando para sí mismo, sus ojos perdidos en un punto fijo en la pared. ¿Estás bien?, le pregunté. Pero no respondió. Solo se giró lentamente y me miró con una expresión que no reconocí, una mezcla de odio y desesperación. Ahora, bajo la influencia del ente, se había convertido en una amenaza. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y sabiduría, estaban ahora vacíos, pozos negros que reflejaban la maldad que lo había poseído. Pronto, esas señales se convirtieron en actos de violencia y locura. La entidad había encontrado un anfitrión y ahora él era su instrumento. Tenemos que reparar el sarcófago de alguna forma, dije con la voz temblando con una mezcla de miedo y determinación después de huir de nuestro compañero. Rocío asintió, llena de pánico, pero también haciendo gala de una gran resolución. Sabíamos que la única forma de detener la oscuridad era volver a encerrar al ente en su prisión. Pero primero, teníamos que enfrentarnos a Rayaan. Nos encontrábamos en uno de los corredores más profundos de la pirámide, rodeados de jeroglíficos que brillaban con una luz oscura y abominable. Él estaba ante nosotros, su figura encorvada y sus manos temblorosas. En sus ojos se podía ver la lucha interna, una parte de él aún luchaba contra la posesión, pero la entidad estaba ganando terreno rápidamente. Escucha, intenté razonar con él dando un paso adelante con cautela, sabes que tenemos que sellar el sarcófago. Esto no eres tú. Estamos aquí para ayudarte.
Pero la entidad respondió antes de que él pudiera hacerlo. «Tontos», gruñó con una voz que no era la suya, profunda y ensordecedora que parecía emanar de las mismas paredes de la pirámide, «no podéis detenerme. Este cuerpo es mío y vosotros seréis mis primeros sacrificios». Se lanzó hacia nosotros con una fuerza y velocidad inhumanas. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Luis intentó bloquearlo, pero fue derribado con facilidad. La lucha se convirtió en una frenética batalla por nuestras vidas. Cada golpe y cada paso eran una lucha contra una fuerza implacable que superaba nuestra comprensión. Mientras nos defendíamos, la pirámide misma parecía reaccionar. Las paredes vibraban y los susurros en lenguas antiguas se intensificaban, llenando el aire con una cacofonía escalofriante. Alucinaciones estremecedoras comenzaron a nublar nuestra visión. Figuras espectrales surgían de las sombras, sus rostros distorsionados en expresiones de agonía y desesperación. Podía ver a mis compañeros luchando contra enemigos invisibles, sus gritos de pánico resonando en los corredores. Rocío y yo logramos esquivar un ataque particularmente feroz de Rayaan y retrocedimos hacia la cámara principal, sabiendo que nuestra única esperanza era arreglar el sarcófago. Cada paso era una batalla por la supervivencia, nuestras mentes luchaban por mantenerse concentradas mientras la entidad desataba su fuerza sobre nosotros. «Tenemos que mantenernos juntos», le dije, agarrando su mano con fuerza, «no podemos permitir que nos divida. Si lo hacemos, estamos perdidos». Ella asintió, su respiración rápida y superficial. «Lo entiendo, Pierre. Pero él es nuestro amigo». «Lo sé», respondí con un nudo en la garganta, «pero ahora debemos salvarnos para ayudarle a él». Finalmente, llegamos a la cámara principal. Del sarcófago, aún parcialmente abierto, emanaba una neblina oscura que llenaba la sala con una sensación de desesperación. Sabíamos que teníamos que cerrarlo de nuevo, pero Rayaan, poseído por la entidad, no nos lo permitiría. Luis, aunque herido, se unió a nosotros, con el rostro decidido. «No podemos rendirnos ahora», sentenció con voz firme, «debemos encontrar una forma de contenerle y cerrar ese maldito sarcófago». Con un plan improvisado, Ortega y yo intentamos distraer a Khan, mientras Zapata se dirigía hacia el sarcófago, murmurando las palabras del ritual que cubría las paredes, esperando que fuera suficiente. Cada segundo era una eternidad mientras defendíamos la posición. Nos golpeaba con una violencia que nos dejaba aturdidos y cada golpe resonaba en nuestros cuerpos como una sentencia letal. Pero no podíamos rendirnos. La supervivencia de todos dependía de nuestra capacidad para sellar el sarcófago y detener la oscuridad. Mientras nosotros le manteníamos a raya, Rocío continuaba recitando el ritual, su voz un faro de esperanza en medio del caos. Los jeroglíficos en las paredes comenzaron a brillar con una luz más intensa, respondiendo a sus palabras. Podíamos sentir la energía cambiando, como si la pirámide misma estuviera alineándose a nuestro propósito. Finalmente, en un momento de claridad, logramos derribar a Rayaan. Lo inmovilizamos con todas nuestras fuerzas, sus ojos llenos de dolor y determinación. Mientras se pronunciaban las palabras y la tapa del sarcófago comenzó a moverse. La niebla oscura se agitó violentamente, como si la entidad estuviera luchando por mantenerse libre. Pero la luz de los jeroglíficos tiraba de ella hacia adentro, sellando la oscuridad de nuevo en su prisión. Khan dejó escapar un grito desgarrador y se desplomó, inconsciente. La neblina oscura se disipó y el sarcófago se cerró con un estruendo. Habíamos logrado contener temporalmente a la entidad, pero sabíamos que estaba luchando por liberarse completamente del sarcófago. Cada segundo contaba y nuestra única opción era sellar el sarcófago de una vez por todas, antes de que la criatura desatara su pleno poder. La cámara principal, donde el sarcófago dominaba el espacio, parecía el corazón de una tormenta. Los jeroglíficos en las paredes brillaban con una intensidad antinatural, sus símbolos parecían palpitar con vida. La luz parpadeante de nuestras linternas apenas penetraba la neblina oscura que emanaba del sarcófago, creando sombras retorcidas que bailaban a nuestro alrededor. Estábamos de pie frente al sarcófago, armados con las herramientas y los conocimientos que habíamos reunido en nuestra frenética investigación. Rayaan yacía inconsciente a un lado, después de nuestra desesperada lucha para contenerlo.
Sabíamos que no podíamos contar con él para esta última etapa y cada uno de nosotros estaba agotado tanto física como mentalmente. Tenemos que hacerlo ahora, mi voz apenas era un susurro, antes de que sea demasiado tarde. Rocío asintió, sus manos temblando mientras respiraba agitadamente. Voy a recitar el ritual de cierre, dijo tratando de infundir confianza en sus palabras, mantened el sarcófago cerrado mientras yo pronuncio las palabras. Nosotros intercambiamos una mirada de determinación y miedo. Nos posicionamos a cada lado del sarcófago, listos para usar todas nuestras fuerzas para mantenerlo cerrado cuando llegara el momento. El sarcófago parecía vibrar con energía maligna y podíamos sentir la presencia del ente luchando por liberarse. Ella comenzó a recitar el ritual, sus palabras resonando en la cámara como un eco de tiempos antiguos. Los jeroglíficos en las paredes y el propio sarcófago respondieron brillando con una luz aún más intensa. La neblina oscura pareció retroceder ligeramente, como si fuera controlada por la fuerza del ritual. Al mismo tiempo, el sarcófago comenzó a temblar violentamente y un grito gutural emanó de su interior. Empujamos con todas nuestras fuerzas, intentando que la tapa del sarcófago no se moviera. Pero era como si una fuerza invisible estuviera luchando en contra de nosotros. La neblina oscura se arremolinaba a nuestro alrededor y podía sentir sus tentáculos helados intentando aferrarse a mis brazos y piernas, tirando de mi voluntad, intentando quebrarme. Cada segundo parecía una eternidad. La cámara temblaba y podía escuchar el sonido de las piedras crujir a nuestro alrededor. Sabíamos que la pirámide estaba siendo afectada por la lucha titánica que se desarrollaba en su interior. Podía ver el rostro de Luis, contraído por el esfuerzo y la determinación. Sabíamos que estábamos al borde de nuestras fuerzas, pero no podíamos rendirnos. Finalmente, en un momento de desesperación, sentí una oleada de energía renovada, seguimos empujando la tapa del sarcófago hacia abajo. Rocío recitó las últimas palabras del rito y los símbolos brillaron con un destello cegador. La neblina oscura se contrajo violentamente, siendo absorbida de vuelta al sarcófago, que finalmente se cerró con un estruendo definitivo, reparando los daños. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cámara se quedó en completa oscuridad por un momento, antes de que nuestras linternas volvieran a iluminar tenuemente el espacio. Nos desplomamos en el suelo, exhaustos y temblando. Habíamos logrado cerrar el sarcófago, pero la pirámide temblaba con una violencia que indicaba que no todo había terminado. ¿Lo hicimos?, preguntó Luis, su voz apenas audible. ¿Está sellado? Rocío asintió lentamente, su respiración agitada. Sí, creo que sí, respondió mirando fijamente al sarcófago. Recorrí con la vista a mi alrededor, notando por primera vez las profundas grietas que se habían formado en las paredes de la cámara. La estructura de la pirámide estaba comprometida y sabía que debíamos salir de allí lo antes posible. Levantamos a Rayaan, que aún estaba inconsciente, y comenzamos a retroceder por el camino hacia la salida. La pirámide temblaba con violencia creciente, como si la misma estructura sintiera la desesperación del ente atrapado en su interior. La tierra bajo nuestros pies vibraba, y el eco de los crujidos y estallidos resonaba a través de los corredores oscuros. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que todo colapsara. La adrenalina corría por nuestras venas, impulsándonos a seguir adelante a pesar del agotamiento extremo. Tenemos que salir de aquí, ahora, grité, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que me consumía. Nos dirigimos hacia la salida moviéndonos lo más rápido que podíamos a través de los angostos pasillos de la pirámide. Las paredes vibraban y algunas piedras empezaron a caer a nuestro alrededor, obligándonos a esquivar los escombros mientras luchábamos por mantener el equilibrio. Cada paso parecía una batalla contra el tiempo y el derrumbe inminente de la estructura. El aire estaba cargado de polvo y el olor acre de la roca quebrándose. Sentía como los pulmones me ardían con cada respiración, pero no podíamos detenernos. Sabíamos que cualquier retraso podría costarnos muy caro. A medida que avanzábamos, los recuerdos de nuestra exploración se mezclaban con la urgencia del presente. Pasamos por las cámaras llenas de objetos y jeroglíficos, ahora casi irreconocibles con el caos. Los susurros y gritos que habíamos escuchado antes ahora eran sustituidos por el rugido ensordecedor de la destrucción. Finalmente, llegamos a la cámara anterior a la entrada principal.
podía ver la luz tenue del sol del desierto filtrándose a través de la abertura, un faro de esperanza en medio de la oscuridad y el caos. «Estamos cerca», exclamé sintiendo una oleada de esperanza renovada. «¿Solo un poco más?» De repente, una gran roca cayó frente a nosotros, bloqueando parcialmente el camino. «No», grité en desesperación, pero rápidamente comenzamos a remover los escombros. Con mucho esfuerzo, logramos abrir un espacio lo suficientemente grande para pasar. Luis, cargando a Rayaan, pasó primero, seguido por Rocío y finalmente por mí. Sentimos el aire del desierto en nuestros rostros, un contraste bienvenido con el aire viciado de la pirámide. Emergimos a la superficie justo cuando un último y violento temblor sacudió la estructura. Nos alejamos tambaleándonos, y cuando miramos hacia atrás, vimos como la entrada de la pirámide se hundía en la arena, sellando de nuevo al ente en su interior. Las dunas del desierto se movieron, envolviendo la pirámide y ocultándola una vez más de la vista del mundo exterior. Caímos de rodillas en la arena, jadeando por aire y tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Rocío tenía lágrimas en los ojos, una mezcla de alivio y dolor se reflejaba en su rostro. «Lo logramos», murmuró, su voz quebrándose, «escapamos». Ortega dejó a Khan en el suelo suavemente y se desplomó junto a nosotros, su rostro cubierto de sudor y polvo. «Por poco», dijo con una sonrisa cansada, «pero lo hicimos». Miré el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Creíamos que habíamos escapado del infierno, pero sabíamos que nuestras vidas nunca serían las mismas. El silencio del desierto era casi ensordecedor después del rugido de la pirámide derrumbándose. Zapata se inclinó hacia adelante, abrazando sus rodillas mientras sollozaba silenciosamente. La abracé, tratando de ofrecerle algo de consuelo. «Estamos vivos», dije suavemente, más para mí mismo que para ella, «lo que importa es que estamos vivos». Luis se quedó en silencio, mirando hacia donde la pirámide había desaparecido. Podía ver en sus ojos la misma mezcla de alivio y trauma que sentía yo. Finalmente, el sol desapareció detrás del horizonte y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo despejado del desierto. Nos levantamos lentamente, apoyándonos unos en los otros. Estábamos contentos de estar vivos, de haber escapado del infierno que habíamos desatado y contenido. Comenzamos a caminar hacia nuestro campamento, nuestras sombras alargándose en la arena bajo la luz de la luna. Tras una larga caminata por el desierto, finalmente llegamos al campamento base donde teníamos suministros y comunicación con el mundo exterior. Ortega, a pesar de estar visiblemente herido y agotado, fue el que contactó con el equipo de rescate, usando la radio satélite que milagrosamente aún funcionaba. «Necesitamos evacuación inmediata», dijo, su voz ronca pero firme, «tenemos heridos y debemos salir de aquí cuanto antes». La respuesta del otro lado fue casi inmediata. «Entendido, equipo de rescate en camino. Mantengan posición». Esperamos durante horas, vigilando a Rayaan, que aún estaba inconsciente, pero respiraba regularmente. Intentamos mantener la calma, aunque cada sonido del viento levantando la arena nos hacía temblar. Sentíamos que la oscuridad de la pirámide aún nos acechaba, incluso bajo la brillante luz del sol del desierto. Finalmente, el equipo de rescate llegó en helicópteros. Nos recogieron con rostros preocupados y rápidamente nos trasladaron a un hospital cercano. Los médicos nos atendieron con diligencia, tratando nuestras heridas físicas y asegurándose de que Rayaan recibiera la atención médica necesaria. Pero las heridas más profundas no eran visibles. Durante los días siguientes, permanecimos en el hospital, recuperándonos físicamente, pero las noches estaban llenas de pesadillas. Pasábamos horas en silencio, sentados en nuestras camas, tratando de procesar lo que habíamos vivido. «¿Cómo vamos a explicar esto?», me preguntó Rocío una noche en un susurro. «¿Quién va a creer lo que realmente ocurrió?». Sabíamos que teníamos que redactar un informe oficial sobre la expedición, pero también sabíamos que debíamos proteger el secreto de la pirámide y la entidad que contenía. Decidimos omitir los detalles sobrenaturales y concentrarnos en los hechos que podían ser verificados. «Tenemos que advertir a otros», dije con voz firme, «pero no podemos contar toda la verdad. Nadie nos creería y podría poner a más personas en peligro». Ellos asintieron, comprendiendo.
Dejaremos una advertencia en el informe, algo que haga pensar 2 veces a cualquiera que intente desenterrar esos secretos. Comenzamos a redactar el informe oficial, detallando nuestra llegada, los primeros hallazgos y los fenómenos inexplicables a los que nos habíamos enfrentado. Describimos la inestabilidad de la pirámide que llevó a su derrumbe. Dejamos claro que el lugar era extremadamente peligroso y que cualquier intento de exploración futura debía ser considerado con extrema cautela. Encontramos una estructura arquitectónica única en el desierto del Sáhara, escribimos. Sin embargo, durante nuestra exploración, experimentamos múltiples fallos en los equipos. La inestabilidad de la estructura culminó en un derrumbe parcial y varios miembros del equipo resultaron heridos. Recomendamos encarecidamente que cualquier futura expedición proceda con extrema precaución y considere la posibilidad de riesgos desconocidos. Cuando terminamos, nos miramos, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. Habíamos protegido el secreto de la pirámide y advertido a otros sin revelar la totalidad de las situaciones estremecedoras a las que nos habíamos enfrentado. El retorno a la vida cotidiana fue una lucha constante. Cada uno de nosotros intentó retomar su rutina, pero las sombras de la pirámide siempre estaban presentes. Rayaan, después de despertar, estaba confundido y traumatizado por lo que había ocurrido. Le explicamos lo que habíamos hecho y aunque le costó aceptarlo, entendió la necesidad de proteger el secreto. Las pesadillas eran constantes. Cada noche, revivía la sensación de estar atrapado en la pirámide, con la oscuridad acechándome. Los demás confesaron que también tenía sueños estremecedores, y a menudo nos encontrábamos en largas conversaciones nocturnas, tratando de consolarnos unos a otros. Decidimos mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente mientras intentábamos seguir adelante con nuestras vidas. Finalmente, la noticia de nuestra expedición y el informe oficial se hicieron públicos. Hubo interés y especulación sobre lo que habíamos encontrado, pero nuestra advertencia había cumplido su propósito. No hubo intentos inmediatos de regresar y la pirámide, con sus oscuros secretos, permaneció oculta bajo las arenas del desierto. Los años que siguieron a nuestra expedición al desierto del Sáhara fueron un verdadero tormento para Rocío y para mí. Era como si el devorador de almas hubiera dejado una marca imborrable en nuestras mentes, una sombra que nos seguía constantemente, recordándonos el peligro que acechaba enterrado en el desierto. Al cerrar los ojos, me encontraba de nuevo en los oscuros corredores de la pirámide, sintiendo el peso de la oscuridad presionando sobre mi pecho. En mis sueños, el sarcófago volvía a abrirse, liberando una niebla negra que se arremolinaba y tomaba forma, transformándose en la criatura que habíamos logrado sellar. Sus ojos, pozos de oscuridad infinita, me observaban fijamente y una voz gutural susurraba en mi mente, prometiendo caos y destrucción. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Las noches de insomnio se volvieron habituales y comencé a temer el momento de irme a la cama. El cansancio se acumulaba, afectando mi trabajo y mis relaciones. Mis colegas notaron el cambio, pero no podía contarles la verdad. Nadie habría creído las experiencias sobrenaturales que habíamos vivido. Las visiones diurnas eran también inquietantes. Mientras caminaba por la calle o trabajaba en mi oficina, a menudo tenía recuerdos vívidos de la pirámide. Las sombras parecían moverse y en los rincones oscuros creía ver la forma del ente acechándome. Había momentos en que sentía una mano fría sobre mi hombro, solo para girar y encontrarme solo. Estos episodios me hacían dudar de mi cordura y aunque sabía que eran producto del trauma, no podía quitarme la sensación de que la criatura de alguna manera seguía conectada a nosotros. Intenté buscar ayuda profesional. Los terapeutas escuchaban pacientemente mis relatos de pesadillas, pero no podía compartir la verdadera naturaleza de mis experiencias. Las terapias y los medicamentos ayudaban un poco, pero las sombras seguían acechando en los rincones de mi mente. Rocío había pasado meses investigando, intentando encontrar conexiones y patrones. Su cuaderno estaba lleno de símbolos y fragmentos de jeroglíficos que habíamos visto en la pirámide. Era un trabajo obsesivo, pero comprendía su desesperación. Necesitábamos respuestas, cualquier cosa que pudiera darnos paz. Mientras revisábamos sus notas, comencé a notar un patrón. Estos símbolos, señalé, parecen formar una secuencia. Como si fueran un hechizo de purificación.
Ella asintió, sus ojos llenos de esperanza. He pensado lo mismo. Pero no puedo descifrarlo completamente. Necesito más información. Decidimos que la mejor forma de avanzar era continuar nuestras investigaciones, aunque significara revivir el miedo pasado en la pirámide. Pasamos horas en bibliotecas, consultando textos antiguos y contactando a expertos en lenguas antiguas y mitología. Cada pequeña pista nos llevaba más cerca de comprender la naturaleza de la entidad y cómo podríamos librarnos de su influencia. El trabajo nos dio una distracción de nuestras pesadillas, pero las visiones seguían acosándonos. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en mi oficina, sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió frío de repente. Giré lentamente, esperando encontrarme con una figura sombría, pero no había nadie. Sin embargo, el espejo en la pared reflejaba una forma oscura justo detrás de mí. Cerré los ojos, tratando de calmar mi respiración, y cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Sabía que no podíamos seguir así indefinidamente. Las visiones y las pesadillas estaban afectando nuestra salud mental y física. Necesitábamos encontrar una solución permanente, algo que rompiera el vínculo con el devorador de almas de una vez por todas. Un día, Rocío llegó con una nueva teoría. Creo que he encontrado la ceremonia, dijo con una mezcla de esperanza y desesperación en su voz. Es de purificación que podría cortar nuestra conexión con la entidad. El ritual era complejo y peligroso, pero estábamos desesperados. Pasamos semanas preparándonos, reuniendo los materiales necesarios y estudiando cada detalle. Sabíamos que cualquier error podría empeorar nuestra situación, pero no teníamos otra opción. Finalmente, el día llegó. Nos reunimos en un lugar aislado, lejos de la civilización, donde podríamos realizar el ritual sin interrupciones. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una débil esperanza. Seguimos las instrucciones al pie de la letra, recitando las palabras antiguas y utilizando los símbolos que habíamos estudiado durante meses. A medida que avanzábamos, sentí una presencia oscura que intentaba resistirse, luchando por mantener su control sobre nosotros. Pero seguimos adelante, impulsados por la necesidad de liberarnos. El clímax de la ceremonia fue un momento de lucha intensa. La temperatura descendió bruscamente y el viento aulló a nuestro alrededor. Sentí como si la oscuridad misma intentara arrancarnos del suelo. Pero nos mantuvimos firmes, recitando las palabras finales. De repente, todo quedó en silencio. El aire se calmó y la opresiva presencia desapareció. Nos desplomamos en el suelo agotados, pero sintiendo una extraña paz. Sabíamos que habíamos logrado algo significativo. En los días que siguieron, las pesadillas y las visiones comenzaron a disminuir. No desaparecieron por completo, pero eran menos frecuentes e intensas. Sabíamos que nunca estaríamos completamente libres del trauma que habíamos sufrido, pero también sabíamos que habíamos dado un gran paso hacia la recuperación. Por otra parte, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener el secreto de la pirámide y el misterio que contenía, comenzaron a circular rumores. El desierto tiene una forma particular de guardar y revelar sus secretos y pronto nos encontramos en el centro de una tormenta mediática. Los primeros indicios llegaron en forma de preguntas discretas y miradas inquisitivas. Una tarde, mientras Rocío y yo discutíamos nuestras investigaciones en un pequeño café, un hombre se nos acercó. Era alto, con un traje bien cortado y una expresión que no invitaba a la conversación casual. Disculpen la interrupción, dijo presentándose como Michael Harrison, periodista de una revista arqueológica. He oído rumores sobre su reciente expedición en el Sáhara. Hay historias sobre hallazgos extraordinarios y eventos inexplicables. ¿Podrían compartir algo sobre lo que realmente ocurrió allí? Nos miramos, y pude ver la misma tensión reflejada en los ojos de Zapata. Mantuvimos nuestra historia, repitiendo la versión oficial. Pero el periodista no se dejó convencer. No sé por qué, pero siento que hay algo más, insistió cuando terminamos, algo que están tratando de ocultar. La gente tiene derecho a saber. Finalmente, nos alejamos, dejando claro que no teníamos más que decir. Pero sabíamos que esto era solo el comienzo.
Los rumores se intensificaron y pronto otros periodistas y arqueólogos curiosos comenzaron a acecharnos, intentando arrancarnos cualquier detalle que pudiera alimentar sus teorías. El verdadero golpe vino cuando notamos que el gobierno había comenzado a interesarse en nuestra expedición. Era sutil al principio, llamadas telefónicas de departamentos oficiales solicitando informes adicionales, entrevistas obligatorias que parecían inquisitoriales. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, 2 hombres con trajes oscuros y gafas de sol entraron sin previo aviso. Señor Murray, dijo uno de ellos mostrando una identificación gubernamental, nos gustaría hablar con usted sobre su reciente expedición en el Sáhara. Fui conducido a una sala, donde me hicieron una serie de preguntas directas e intimidantes. Querían saber cada detalle de nuestra expedición, incluyendo cualquier hallazgo inusual o inexplicable. Sentí que estaban buscando algo específico, algo que no se mencionaba en nuestro informe oficial. No entiendo la necesidad de esta investigación, dije tratando de mantener la calma, nuestro informe fue claro y detallado. Fue una expedición arqueológica que terminó en desastre debido a la inestabilidad de la estructura. No hay más que decir. Los hombres no parecían convencidos. Señor Murray, estamos aquí para asegurar que todos los hechos sean claros. Su cooperación es fundamental. Después de horas de interrogatorio, me dejaron ir, pero con una advertencia clara, manténgase disponible. Es posible que necesitemos hablar con usted nuevamente. Rocío también fue interrogada de manera similar y ambos comenzamos a sentirnos asediados. Estaba claro que no solo los periodistas y otros arqueólogos estaban interesados en nuestra historia, sino que el gobierno también estaba decidido a descubrir cualquier cosa que estuviéramos ocultando. Los días se convirtieron en una pesadilla de vigilancia. Nos dimos cuenta de que estábamos siendo vigilados en nuestro día a día, nuestros teléfonos intervenidos. Rocío encontró micrófonos ocultos en su casa y en su oficina. Estábamos siendo observados constantemente y la presión comenzó a afectar nuestra ya frágil estabilidad mental. Entendí que estábamos en peligro, no solo por lo que sabíamos, sino también por lo que habíamos vivido. El gobierno estaba dispuesto a silenciarnos para siempre si eso significaba mantener el secreto de la pirámide y la entidad contenida en su interior. Decidimos actuar con cautela. Nuestra prioridad era encontrar un lugar seguro para guardar nuestras notas y cualquier evidencia que pudiera ser crucial en el futuro. Nos habíamos reunido una última vez en un lugar discreto, lejos de las miradas inquisitivas de los periodistas y la vigilancia del gobierno. En un pequeño y destartalado motel en las afueras de la ciudad, nos sentamos en una mesa, rodeados de montones de papeles, cuadernos y fotografías. Nos pusimos a trabajar, revisando cada detalle de nuestras investigaciones, seleccionando cuidadosamente la información que dejaríamos como advertencia. Decidimos insertarla en varios lugares de nuestros datos, codificándola entre nuestras observaciones y descubrimientos. Utilizamos una combinación de jeroglíficos antiguos y códigos, asegurándonos de que aquellos que tropezaran con nuestras notas no pudieran descifrarla fácilmente sin conocer el contexto. Decidimos dejar copias en lugares seguros, como bibliotecas universitarias y archivos de sociedades arqueológicas, asegurándonos de que estuvieran catalogadas como investigaciones importantes pero peligrosas. Con el paso del tiempo, la calma que habíamos intentado establecer en nuestras vidas comenzó a desmoronarse. El gobierno, determinado a mantener el secreto de la pirámide y del devorador de almas, hizo su movimiento con una precisión implacable. Fue un ataque meticuloso y bien orquestado contra nuestras reputaciones y carreras, un golpe que nos dejó poco margen para defendernos. Todo comenzó con una serie de artículos de prensa y reportajes televisivos que cuestionaban nuestra integridad profesional. Los titulares sensacionalistas nos acusaban de falsificar datos y de exagerar los peligros de la expedición en el desierto del Sáhara. Arqueólogos en desgracia o la gran mentira del Sáhara eran solo algunos de los titulares que aparecían. Nos retrataban como cazadores de fama, dispuestos a cualquier cosa para obtener reconocimiento. Sin embargo, la verdad no era suficiente para salvar nuestras carreras. Universidades y sociedades arqueológicas, que antes nos habían apoyado, comenzaron a distanciarse de nosotros. Los fondos para nuestros proyectos fueron retirados y nuestras publicaciones científicas fueron cuestionadas y retiradas de circulación. Estábamos siendo eliminados del campo que tanto amábamos.
Uno de los golpes más duros fue ver a colegas y amigos de toda la vida dudar de nuestra credibilidad. Años más tarde, un joven arqueólogo llamado Daniel Carter, apasionado y lleno de curiosidad, se topó con uno de los cuadernos que habíamos ocultado cuidadosamente. Era un investigador prometedor, recién salido de la universidad, con una sed inquebrantable de descubrimientos. Había oído rumores y leyendas sobre una expedición maldita en el desierto del Sáhara, pero siempre los había considerado meras historias para asustar a los novatos. Sin embargo, cuando encontró nuestros apuntes en una biblioteca universitaria, todo cambió. Estaba escondido en una sección rara, olvidada y polvorienta, etiquetado simplemente como notas de campo, expedición del Sáhara. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que había descubierto algo importante. Al abrirlo y comenzar a leer, quedó fascinado por las detalladas descripciones de la pirámide invertida, los hallazgos y las advertencias veladas que habíamos dejado. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, leyó en voz alta sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Revisó cada página, cada dibujo, cada jeroglífico que habíamos documentado. La advertencia que habíamos dejado parecía una invitación para él, un desafío que no podía resistir. Se convenció de que debía haber algo más, algo que los autores estaban tratando de ocultar por una razón que no alcanzaba a comprender del todo. Comenzó a cruzar referencias con otros textos y expedientes antiguos, contactando a colegas y expertos en lenguas antiguas y arqueología del desierto. Cada pieza de información lo acercaba más a la verdad que habíamos intentado mantener oculta. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir otros documentos relacionados con nuestra expedición, y lentamente, empezó a juntar las piezas del rompecabezas. La fascinación pronto se convirtió en obsesión. No podía dejar de pensar en la pirámide invertida y en los secretos que podría contener. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento monumental, algo que podría redefinir la historia de la humanidad. Finalmente, después de meses de investigación, decidió que debía ir al desierto. Convencido de que había descifrado los códigos y las advertencias que habíamos dejado, organizó una expedición con un pequeño grupo de colegas. Creía que, con la tecnología y los conocimientos modernos, podría desenterrar los secretos de la pirámide sin caer en las mismas trampas que nosotros. Mientras tanto, en mi pequeña ciudad costera, recibí una llamada que me hizo estremecer. Era uno de sus compañeros, alguien que había oído hablar de mí y de mi conexión con la expedición original. Señor Murray, dijo la voz al otro lado de la línea, un joven arqueólogo llamado Daniel Carter ha encontrado sus diarios y está planeando una expedición al Sáhara. Pensé que debería saberlo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La tranquilidad que había intentado construir se desmoronaba al saber que alguien más estaba a punto de desatar la pesadilla que habíamos contenido con tanto esfuerzo. Decidí contactar a Rocío y le expliqué la situación. Debemos detenerlo, dijo con firmeza, no podemos permitir que se desentierre esa pirámide de nuevo. Con la ayuda de algunos contactos antiguos, logramos obtener información sobre la expedición de Daniel. Nos enteramos de que ya habían partido hacia el desierto y que estaban a pocos días de llegar al lugar. Finalmente, logré contactar directamente con él. Cuando respondió, su voz era joven y emocionada. Hola, ¿quién llama? Mi nombre es Pierre Murray, dije tratando de mantener la calma. Soy uno de los arqueólogos que escribió los informes que encontraste. Necesito hablar contigo urgentemente. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta vacilante. Esto es increíble. He estado siguiendo su trabajo. ¿Por qué me llama? Escucha, debes detener esta expedición. No tienes idea del peligro que estás corriendo. La pirámide contiene una entidad maligna y casi perdemos la vida todos. Está sellada por una razón. Pero él estaba demasiado inmerso en su obsesión. Con todo el respeto, creo que exagera. He estudiado sus notas y creo que puedo manejarlo. Esto podría ser el descubrimiento de mi vida. No, estás cometiendo un error fatal, insistí, mi voz elevándose con desesperación. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. No puedes desenterrar esa pirámide. La llamada terminó abruptamente, y supe que no había logrado convencerlo.
Rocío y yo nos sentimos impotentes, sabiendo que una cadena de eventos estaba a punto de desencadenarse, una cadena que podría llevar al despertar del devorador de almas. Finalmente, recibimos noticias de que él y su equipo habían llegado al lugar y comenzado las excavaciones. El pánico y la impotencia se apoderaron de nosotros. La única opción que nos quedaba era rezar para que nuestras advertencias, aunque ignoradas, hubieran dejado suficiente información para que se diera cuenta del peligro antes de que fuera demasiado tarde. El primer día de excavación comenzó temprano, con el sol apenas asomando en el horizonte. Las dunas de arena parecían infinitas, pero él estaba convencido de que debajo de ellas se escondía una estructura que cambiaría la historia. Con la ayuda de detectores de metales y equipos de radar de penetración terrestre, comenzaron a desenterrar los primeros signos de la pirámide invertida. A medida que removía la arena, la entrada de la pirámide comenzó a revelarse, tal como la habíamos encontrado años atrás, aunque algo más deteriorada. Daniel sintió una mezcla de emoción y reverencia al contemplar las paredes cubiertas de jeroglíficos, las mismas advertencias que nosotros habíamos visto. Sin embargo, para él, estas advertencias eran meramente obstáculos a superar en su camino hacia la gloria. Su equipo no tardó en notar pequeños fallos en los equipos, pero lo atribuyeron al entorno hostil del desierto. Sin embargo, a medida que avanzaban en la excavación, los fenómenos inexplicables se hicieron más frecuentes. Las radios emitían estática y voces incomprensibles, y los miembros del equipo comenzaron a tener sueños inquietantes, llenos de sombras y susurros en lenguas antiguas. Él, aunque preocupado, se negó a retroceder. Estaba demasiado cerca de su objetivo. La entrada de la pirámide estaba despejada y decidió que al día siguiente comenzarían a explorar el interior. No podía dejar que las supersticiones o los fallos técnicos detuvieran su misión. Al amanecer, el equipo se adentró en la pirámide. La oscuridad dentro era densa y sus linternas apenas lograban perforarla. A medida que avanzaban más profundamente evitando los obstáculos del derrumbe parcial, comenzaron a experimentar la misma sensación de opresión y maldad que habíamos sentido nosotros. Las voces en lenguas antiguas se hicieron más fuertes y la sensación de ser observados se intensificó. Intentó mantener la calma, asegurando a su equipo que todo estaba bajo control. Finalmente, llegaron a la cámara principal. El sarcófago gigantesco se alzaba en el centro, hecho de un material oscuro y reluciente. Daniel sintió una mezcla de asombro y miedo al contemplar el objeto de su búsqueda. Las advertencias alrededor del sarcófago eran claras, pero él estaba convencido de que podía manejar cualquier cosa que encontrara. Comenzaron a estudiarlo, documentando cada detalle. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente grave. Uno de los miembros del equipo, mientras tomaba fotografías, tropezó y golpeó accidentalmente el sarcófago. Un sonido bajo y profundo resonó en la cámara y una vibración recorrió el suelo bajo sus pies. Antes de que pudieran reaccionar, la tapa del sarcófago comenzó a moverse. Retrocedieron, observando pasmados cómo la oscuridad se desbordaba del interior. La niebla negra, cargada de una energía maligna, comenzó a llenar la cámara, envolviéndolos en una atmósfera de pánico puro. La entidad se materializó en medio de la niebla, una figura alta y esbelta con ojos oscuros y vacíos que irradiaban maldad. Daniel sintió un frío intenso apoderarse de su cuerpo, y en ese momento, comprendió que había cometido un error fatal. «Retroceded», gritó tratando de guiar a su equipo hacia la salida. Pero la entidad era rápida y poderosa. Uno por uno, los miembros del equipo cayeron, atrapados por la niebla y las sombras que se movían con vida propia. Luchó con todas sus fuerzas, pero las visiones estremecedoras y la opresión mental eran abrumadoras. Sentía como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. En un último acto de desesperación, trató de recordar las advertencias y los rituales que había leído en nuestros diarios, pero era demasiado tarde. La entidad se acercó a él y con una voz que resonaba como un eco de todas las inquietudes antiguas, susurró: «He esperado mucho tiempo para ser liberado. Y ahora, el mundo conocerá mi ira». En ese momento, supo que su destino estaba sellado. La oscuridad lo envolvió completamente y la última cosa que vio fue el sarcófago, emitiendo una luz oscura y palpitante mientras absorbía las energías de la pirámide. El abismo de arena nunca olvida y aquellos que se atreven a desenterrar sus secretos,
rara vez viven para contarlo. Daniel, como muchos antes, había sido atraído por las promesas de gloria y conocimiento, solo para encontrar la perdición. Cuando las noticias de su desaparición y la de su equipo llegaron a mis oídos, sentí una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que el ciclo había comenzado de nuevo, y que la lucha por contener al devorador de almas realmente nunca terminaría. El círculo se había completado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.